Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Qué pena lo tarde ahí, la molestia, pero es que tengo un cliente que tiene problemas de residencia fiscal. Es un cliente de la India y tiene pues su negocio, comercia con la India y en esto tiene un problema porque tiene doble tributación en este momento y pues me pidió ayuda según el acuerdo. Y como ustedes trabajan en la DIAR, pues me gustaría que me ayudaran aquí a aterrizar un poco el tema para yo ayudarle a mi cliente con todo el tema. Sí, claro que sí, Julián, nosotros le ayudamos. Pues bueno, me cuenta que tienen problemas con el tema de la residencia. Digamos que ahí depende de dónde tenga su vivienda y entonces digamos que hay cuatro parámetros que lo pueden, pues, que van a determinar su paradero. Entonces, cuando una persona es natural, si reside, si es residente de ambos estados contratantes, su situación se puede definir de cuatro maneras. La primera es que si la persona se considera residente solo del estado donde tenga la vivienda permanente, eh, se considerará residente solo el estado con el que mantenga las relaciones personales y económicas, pues en este caso es un negocio, pero las más estrechas, es decir, con el que tenga, donde tenga sus mayores ingresos y, pues bueno, donde tenga su mayor movimiento de caja. Si no se pudiera determinar el estado en el que la persona tiene el centro de sus intereses, entonces eh, se considerará residente solo el estado donde vive habitualmente. Si esta persona vive habitualmente en ambos estados o no lo hiciera en alguno de ellos, se considerará residente solamente del estado del que sea nacional. Y en el último caso, si fuera nacional de ambos estados o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los estados contratantes procurarán resolver el caso pues de la manera que sea más acorde Yo a la tengo ahí una situación. pregunta y es cómo defino yo entonces cuál es su establecimiento permanente. O sea, yo cómo puedo llegar a ese punto, Sí, que es algo que no he entendido bien. claro, Julián. Eh, Y claro, Julián, y eso es un tema que a veces genera mucha confusión cuando se dan este tipo de situaciones, pero lo que hay que tener claro es que el establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad, como su nombre lo indica. Esto puede comprender ya sea en las sedes de la dirección, sucursales, oficinas de la empresa, fábricas, talleres, etcétera. Esta expresión hay que tener claro que también incluye toda esa obra, proyecto de construcción de esas actividades de supervisión relacionadas con ellas. Cuando dicha obra o este proyecto de actividad tenga una duración superior a 6 meses. Y también de que la prestación de estos servicios por la empresa a través de sus empleados, otro personal encomendados por la empresa para este fin, pero solo cuando las actividades de esta naturaleza continúen en el país durante un periodo que en el total sumen más de 6 meses dentro del periodo cualquiera de los 12 meses, es decir, que no tiene que ser continuo. Además, las disposiciones anteriores del artículo que nos comenta el establecimiento permanente, se considera que esta expresión excluye toda esa utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa. Y además de que además de que también excluye el mantenimiento de un depósito de bienes, mercancías, también el mantenimiento de pertenencias de la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa, también de que el único fin sea comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa, o también de que el único fin sea realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar. Eh, También hay que tener en cuenta de que las disposiciones de los apartados primero y segundo, cuando una persona distinta de un agente que goce de un estatuto independiente al cual se le aplica actúe como un estado contractante por cuenta de una empresa del otro estado contractante, entre India y Colombia en este caso.
se considerará que la empresa tiene un establecimiento permanente en el estado contractante, mencionando en el primer lugar con respecto a cualquier actividad que dicha persona realice para la empresa. Yo ahí Ahí, tengo una pregunta, Alejandro, y sí, es, tengo entendido que el tema, por ejemplo, si mi cliente recibe rentas de los bienes inmuebles, digamos que está un poquito sujeto al lugar donde se den estas rentas. Entonces, si mi cliente, no sé, tiene ganado o tiene temas agrícolas, explotación de minería, cualquier cosa, estas rentas, digamos que van ligadas es a donde se está generando esta actividad y va ligada es al pago de impuestos durante ese país. Y tengo también entendido que el tema de los bienes inmuebles incluye pues, hasta el ganado, hasta recursos naturales, explotación de yacimientos minerales, fuentes, eh, pero que dejan a un lado el tema de los barcos, de los aviones, digamos que queda al lado. Esto es así, sí. Sí, 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 completamente. Digamos que la disposición de las rentas derivadas de la utilización directa, el arrendamiento o la aparecería, sería como cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles. Por otro lado, las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes. y además, Entonces, Alejandro, perdón, ten en cuenta con la pregunta de Julián, es que las utilidades empresariales de un estado contractante solamente pueden someterse a imposición en ese estado, a no ser de que la empresa realice una actividad en otro estado contractante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, las utilidades de la empresa pueden someterse a la imposición en el otro estado, pero solo en la medida en el que sean imputables en este establecimiento permanente. sí, Y correcto. entonces ahí, ¿cómo se maneja entonces el tema, no sé, de transporte marítimo y transporte aéreo, que también es un tema Claro. que me preguntó el cliente el otro día y no supe qué decir al respecto? Listo, sí, en ese tema, pues digamos que está excluido el tema de marítimo y aéreo. Digamos que es una reglamentación distinta. Las utilidades de una empresa, de un estado contratante, procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, solo pueden someterse a imposición de este estado. Para los fines pues digamos, de este artículo que lo involucra, los términos de utilidades hacen referencia a aquellas que se deriven directamente de de la explotación de naves o aeronaves en tráfico internacional. Y Julián, una pregunta, de pronto la empresa que nos estás comentando tenga otras empresas asociadas. Pues es que ahí hay un tema y es que sí podría haber una empresa asociada que tenga el tema de la doble tributación en India y en Colombia. No sé si también me pueden ayudar porque es un tema complejo ahí. Claro, esto te lo pregunto porque es importante, porque cuando una empresa de un estado contractante participa directa o indirectamente en la dirección, el control, el capital de una empresa del otro estado contractante, o unas mismas personas participan directamente, o sea, que no sea la empresa, el control o el capital de una empresa del estado contractante, y en uno u otro caso las dos empresas estén en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por las empresas independientes. Que este me imagino que sería el caso, que es cuando Sí, claro. un estado contractante incluye en las utilidades de una empresa de ese estado, y en consecuencia las de una empresa del otro estado que ya han sido grabadas por este segundo estado. Y estas utilidades así incluidas son las que habrían sido realizadas por la empresa del estado, mencionando en primer lugar si las condiciones convencidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas independientes. En ese orden de ideas me corrigen si estoy mal. El tema de dividendos, digamos que sería que si la sociedad, digamos que residente en el estado contractante,
esos dividendos son pagados a otra empresa en el otro estado contractante, en este caso India, digamos que se pueden someter a la imposición de este estado, pero no sé si de pronto hay algún caso, porque tengo entendido también que estos dividendos se someten también al país en el que resida la sociedad y en donde pague los dividendos, porque pues eso varía, sí, digamos que según la legislación y pues también debido al beneficiario efectivo de esos dividendos en donde sea residente o no del estado en el que estemos hablando. Y pues digamos que en ese orden de ideas tengo aquí anotado que el impuesto exigido no podrá exceder el 5% del importe bruto de los dividendos. Esto es correcto, ¿cierto? Sí, 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 el 5%. Y en tema de intereses, ¿qué me pueden ahí más o menos ilustrar? Bueno, pues los intereses proceden de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante. Entonces pueden someterse a imposición en este otro estado. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a una imposición en el estado contratante del que procedan y según la legislación de este estado. Y Pero si el además, beneficiario efectivo de los intereses es un residente del estado contratante, el impuesto así exigido no puede exceder el 10% del importe bruto de los intereses. y además, Julián, debes de tener en cuenta de que las regalías y las remuneraciones por servicios técnicos pueden someterse a imposición en este otro estado, pero debes de tener en cuenta de que estas regalías y remuneraciones pueden también someterse a imposición en el estado contractante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese estado. Pero si el beneficiario efectivo de las regalías o remuneraciones por servicios técnicos es residente del otro estado contractante, el impuesto así exigido no puede exceder el 10% del importe bruto de las regalías por servicios técnicos. Bueno, en temas de ganancias de capital, digamos que ya me quedó un poquito más claro con el tema pues del tema de los bienes inmuebles, pero sí me gustaría que habláramos un poquito de los servicios personales independientes, digamos, cómo funciona ahí el tema de la doble tributación en cuanto al tema de servicios personales independientes. Bueno, acá las rentas que obtenga una persona natural que resida en un estado contratante respecto de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente, solo pueden someterse a imposición en ese otro estado contratante, excepto en dos circunstancias en las que dichas rentas también pueden ser grabadas en el otro estado contratante. Y por otro lado, si son servicios personales dependientes, estas remuneraciones obtenidas por un residente de un estado contractante solo pueden someterse a la imposición en ese estado, a no ser que el empleo se desarrolle en el otro estado contractante. Ok, sí, listo, perfecto. Déjenme miro. ¿Qué podríamos ya empezar a mirar en temas porque bueno, mi cliente no catalogan como artista o como deportista, como les Ok. decía, tiene como más relaciones de comercio, entonces no sé si de pronto en temas ¿qué podría ser? En temas de pensiones, de pronto habría que Sí, mirar algo que sea relevante. sí, en tema de pensiones, pues digamos que es algo que lo va a vincular mucho. Digamos que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 que ya comentamos, las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un estado contratante por un trabajo dependiente anterior solo pueden someterse a imposición de este estado. Hay un aspecto clave aquí, no sé si ustedes, qué pena, aquí reviso, porque mi cliente tiene
cumple labores políticas parciales aquí en Colombia. Entonces, no sé si el tema de las funciones públicas se maneje diferente por lo que entra a ser también un servidor público. No sé si haya una tributación ahí diferente. Claro, Julián, hay que tener en cuenta que cualquier pensión pagada por o proveniente de fondos creados por un Estado contractante o una subdivisión política eh, o una persona, a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, solo podrán someterse a la imposición de ese Estado. Ah, no, listo, perfecto. No, no, eso era como para más o menos hacernos un panorama de cómo estaría mi cliente aquí, pero entonces ahora sí me gustaría que nos fuéramos a mirar cómo hacemos para eliminar la doble imposición de mi cliente, porque Claro. también, pues, como tiene la versión de India y la versión de Colombia, ¿cómo hace él para eliminar esta doble imposición en temas de sus impuestos? ¿Cómo se maneja primero pues en Colombia y pues después cómo se manejaría en India, digámoslo así, como para tener las dos y yo presentárselas a él, a ver el cuál escoge? Ok, listo. Sí, la doble imposición se puede eliminar, pues sí, depende del país. Entonces, si fuera en Colombia, cuando un residente de Colombia obtenga rentas que con arreglo a las disposiciones de este artículo puedan someterse a imposiciones en la India. Entonces, Colombia permitirá dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna. Esto pues va a tener una implicación y es descontar del impuesto sobre la renta de ese residente un importe igual al impuesto sobre la renta pagada en la India. Y En esta, el caso de dividendos, un descuento del impuesto sobre la renta equivalente al total del monto de los dividendos multiplicado por la tarifa del impuesto sobre la renta en la India, aplicada a las utilidades de las cuales dichos dividendos son pagados. y esta doble imposición se eliminará en la India cuando un residente obtenga rentas que, de conformidad con las disposiciones de este acuerdo, puedan sujetarse a imposición en Colombia. La India permite una deducción de impuestos sobre la renta de ese residente por un monto igual al impuesto que ya haya pagado en Colombia. Y es que hay que tener claro que esta deducción no excederá el monto del impuesto calculado antes de que se otorgue la deducción atribuible grabada en Colombia, según sea el caso. Ok. Mm. No, listo. Lo que pasa es que yo cuando me puse un poquito a leer el acuerdo, pues sí entendí mucho, pues ya el procedimiento, el acuerdo mutuo, como el tema de ya de papeleo, de las disposiciones especiales, pero sí me, pues me ayudó mucho que gracias a ustedes en este momento, qué pena lo tarde, me ayudaron aquí a un poquito aterrizar en cómo le puedo yo ayudar a mi cliente pues a evitarse esa doble tributación y a ver cómo él arregla de tal manera que tanto en India como en Colombia pues allá tenga un descuento de sus rentas discriminadas hacia cada país. Entonces sí les agradezco ahí, gracias por la ayuda y No, bueno, claro que sí, estaremos en Julián. contacto. Claro que sí, Julián, y es muy Claro que sí. importante que tú nos hayas comentado este caso porque muchos empresarios no tienen esto en cuenta a la hora de hacer negocio en otros países y es importante que uno como empresario conozca estos acuerdos bilaterales para poder deducir impuestos y poder aprovechar estas oportunidades de impuestos que están a la disposición, pero que requieren un poco de asesoría por parte de nosotros y por eso está muy bien que hayamos hecho este ejercicio. No, muchas gracias de verdad, señores, y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Claro Bueno, que sí, Julián, Julián.